Buen día, somos el grupo número 3 de paralelos de álgebra lineal. Les vamos a explicar nuestro proyecto que es la aplicación del álgebra lineal en la ingeniería eléctrica. Para ponerlos un poco en contexto, la ingeniería eléctrica es el campo de la ingeniería que se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad, electromagnetismo y la electrónica a través de conocimientos de ciencias como la física y la matemática. Por otro lado, el álgebra lineal es una rama de las matemáticas que estudia conceptos tales como vectores y en nuestro caso que nos ayudarán las matrices y los sistemas de ecuaciones lineales como, con métodos de resolución como el de Gauss-Jordan. Nuestra problemática es que los conductores de una autopista ven que la iluminación no es la indicada para poder circular bien, entonces lo reportan e inmediatamente se llama un ingeniero eléctrico que se acerca al lugar y revisa el circuito eléctrico, donde se da cuenta que el generador de voltaje no era suficientemente fuerte para proporcionar una iluminación estable. A continuación, mi compañero Josué con la explicación del ejercicio. Muy buenos días, yo les voy a mostrar la metodología para responder la primera pregunta de nuestra problemática. Primero nos proporcionan un circuito eléctrico con un generador de voltaje y 3 focos conectados consecuentemente en paralelo con nuestro circuito. También nos proporcionan una tabla de valores con las corrientes de nuestro circuito, de la corriente número 1, número 2, hasta nuestra corriente número 5. Y también las potencias de los focos del foco 1 al foco número 3. Con esto nosotros creamos un nuevo circuito eléctrico con un generador de voltaje adicional y un foco también adicional con el que se van a conectar en serie entre ellos y en paralelo con el circuito. Y así con este nuevo circuito hemos respondido a nuestra primera pregunta. Para la segunda pregunta nosotros utilizamos el método de mallas y el método de nodos, que son conceptos estudiados en electricidad, y utilizamos nuestras 3 ecuaciones de mallas y nuestras 2 ecuaciones de nodos, que la podemos unir en un sistema de ecuaciones que lo podemos resolver por el métodos ya conocidos en nuestro curso de álgebra lineal. En este caso utilizaremos Gauss-Jordan, donde Gauss-Jordan su propósito es llegar a una matriz escalonada reducida por renglones, en el que primero tenemos que escoger un pivote y todo lo que esté por debajo de él hacer cero. Y así consecuentemente hasta llegar a una matriz identidad en el que nos proporcionan nuestros valores de nuestras incógnitas, que son las corrientes eléctricas, y después poderlas utilizar en la fórmula de potencia, que es voltaje por intensidad de corriente, y responder nuestra segunda pregunta. Gracias. A continuación voy a exponer los resultados. Resultado de la pregunta número 1. El ingeniero logró visualizar que en el primer circuito existía un solo generador que funcionaba como fuente de voltaje y por ello los datos de la corriente y potencia de cada una de las variables del circuito iban disminuyendo mientras más lejos de la fuente de voltaje se hallaban o encontraban. Entonces se creó un nuevo circuito con los focos de conexión en serie entre sí y paralelo con el circuito, además de un generador y un foco adicional que podría proporcionar una mejor intensidad lumínica a todos los focos. Resultado de la pregunta número 2. Para encontrar las diferentes corrientes eléctricas de nuestro circuito, se utilizó el método de Gauss-Jordan, estudiado en el curso de álgebra lineal, en el cual se obtuvieron los siguientes resultados. Corriente del circuito I1 140, I2 120, I3 20, I4 80 y I5 60. Con estas corrientes se hallaron los voltajes respectivamente utilizando la ecuación de voltaje de la ley de Ohm, como se ve en las diapositivas, voltaje del circuito. Después de esto se encontró la potencia de cada uno de los focos del circuito. Como dijo mi compañero anteriormente, la potencia va a ser igual al voltaje multiplicado por la intensidad de corriente. Y finalmente se logró comparar las potencias de cada foco entre el primer y el diseñado por el ingeniero, que sería el segundo circuito. Y se concluyó que el nuevo circuito proporcionaba la misma intensidad lumínica en todos los focos del circuito, siempre y cuando dichos focos se encuentren en una conexión en serie entre sí y en paralelo con el resto del circuito. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, concluimos que efectivamente logramos un nuevo circuito eléctrico en el cual los diferentes postes de luz recibían la misma potencia. Eso lo descubrimos gracias al análisis de los nodos por los que pasaban las diferentes líneas de corriente eléctrica. Y con ello logramos las ecuaciones con las cuales pudimos visualizar mejor el problema. Asimismo, logramos un sistema de ecuaciones lineales en el cual como incógnitas teníamos a las corrientes eléctricas y con ello pudimos hallar las potencias, con lo que determinamos que las intensidades lumínicas eran las mismas para cada uno de los focos de nuestro circuito eléctrico y finalmente dándole solución con eso al problema. En cuanto a las recomendaciones, es muy recomendable realizar un gráfico adecuado de nuestro circuito eléctrico para así poder constatar cómo está constituido y cualquier problema que contenga poder solucionarlo rápidamente. Y asimismo podemos verificar, es recomendable verificar los signos y los valores correspondientes a nuestros procesos matemáticos para evitar cualquier tipo de error. Gracias.